Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Les habla Hugo. Eh, bueno, vamos a estar compartiendo un nuevo PowerPoint video, digamos, para desarrollar un nuevo tema de esta unidad 3 que estamos transitando y que ya nos encuentra finalizando un poco el recorrido de la cursada. En esta unidad 3 hemos dicho que nos íbamos a centrar un poco más en el análisis de las prácticas corporales en relación a las personas con discapacidad, es decir, lo que ha sido históricamente las ofertas, digamos, los lugares, los contextos de encuentro entre las personas con discapacidad y las propuestas de la educación física. El deporte adaptado ha sido una de las prácticas que ya hemos analizado, porque bueno, tiene mucha presencia, tiene mucho recorrido, tiene también, digamos, una identificación muy fuerte. En este caso vamos a continuar con distintas formas de la educación física que hemos podido identificar. Dicho esto, es importante hacer una aclaración. Cuando nosotros hablemos de educación física adaptada o de educación física inclusiva o de educación física especial e incluso de educación física terapéutica, en realidad es un adjetivo que se le va agregando a la educación física como para poder analizar teóricamente algunas de sus características. ¿Sí? Es más una cuestión metodológica, si ustedes quieren, como para que podamos comparar, como para que podamos analizar, para que podamos generar incluso relaciones dialécticas o contradictorias, pero digamos que no existen como tal, digamos, no es que existen 4 o 5 o 6 o 10 tipos diferentes de la educación física, por ejemplo, en términos administrativos o de título o de reconocimiento, ¿sí? Sino que más bien ha tenido que ver o con ámbitos de trabajo o con lógicas de trabajo, ¿sí? Pero por supuesto que incluso sería lo ideal que no existieran estos adjetivos que siempre van como forzando algún aspecto de la educación física. De cualquier manera, insisto, para el análisis teórico a veces es necesario generar algunas categorías conceptuales para poder enriquecer más ese análisis. Así que bueno, en la clase de hoy vamos a centrarnos un poco en lo que sería la educación física adaptada y la educación física inclusiva en relación a sus características fundamentales. Y vamos a mencionar también algunas cuestiones de lo terapéutico y de lo especial o específico. Volviendo a un esquema que habíamos presentado en la clase anterior, estábamos tratando de relacionar estas distintas formas de la educación física con los modelos de pensar la discapacidad que hemos identificado en la unidad 1. Habíamos dicho que claramente la educación física terapéutica se desprende del modelo médico, es sin duda la forma más directa, digamos, de desprendimiento. La educación física especial también tiene un fuerte respaldo del modelo médico en su origen, ¿no? La educación especial tiene esa historia, ¿sí? No la hemos desarrollado mucho porque, bueno, no, tampoco es, digamos, un interés particular de la materia, pero cuando analizamos la historia de la educación especial, claramente tiene una presencia médica muy fuerte. Y bueno, la educación física en esos ámbitos también ha adoptado una serie de características propias del contexto en el que se desarrolló. La integración que vemos unida a la educación física adaptada, ahora esa relación es la que vamos a explicar más ahora en esta clase, pero bueno, la relación entre la integración y el modelo médico, digamos que ya fue vista por ustedes en las clases donde estuvimos analizando un poco los conceptos de integración y de inclusión, ¿sí? En general, y sintetizando muy brevemente, esa idea normalizadora y digamos, compensadora permanente que tiene a veces la integración es la que la une, digamos, a esa idea médica de completud o de, digamos, de error o de falla, ¿no? De completar una falla o solucionar
algún problema de alguien, digamos, ¿no? Entonces, esa idea normalizadora es la que está tan presente en la integración que la liga al modelo médico. Bueno, la educación física en el marco de la integración también ha generado una lógica, una serie de propuestas, que es lo que vamos a analizar. Y bueno, el modelo social, obviamente, a partir de su idea de pensar la discapacidad en términos más contextuales, ha generado una propuesta de sistema educativo, de educación, digamos, un modelo de lo que debería ser una propuesta educativa. Y la educación física en ese marco ideológico, teórico y conceptual, también, bueno, presenta una serie de características que, digamos, de algún modo la hacen coherente con las ideas de la inclusión y las ideas del modelo social. En esta diapositiva podemos ver un poco un planteo, digamos, que a modo de didáctica, digamos, podríamos ayudar a pensar un poco cuáles son el desafío principal que se plantea o se ha planteado cada una de estas formas de la educación física. En general, la educación física terapéutica, a partir de su conformación en general en lo que tiene que ver con equipos médicos o con el ámbito de la salud y el campo de la salud, la lógica, digamos, que mayormente presenta tiene que ver con mejorar el funcionamiento de aquello que está afectado en la persona con discapacidad, ¿sí? Es decir, si habláramos de un contexto en el cual la educación física se ha encontrado con personas con discapacidad con fines terapéuticos, han sido mayormente todo lo que hoy podríamos reconocer como lugares de rehabilitación, ¿sí? Al ser una problemática en términos individuales, digamos, no ha sido un desafío ahí para la educación física el trabajo desde el concepto de diversidad o de heterogeneidad, sino que se ha concentrado más en propuestas de tipo individual y en base al déficit, ¿sí? La educación física especial, si tuviéramos que marcar un poco cuál ha sido su desafío históricamente, ha sido el de ver o de buscar la manera de que las personas con discapacidad realicen las clases de educación física en sus ámbitos específicos. Esto remite directamente a la educación especial, ¿sí? A las escuelas especiales, es decir, de cómo la educación física dentro de los ámbitos escolares de la educación especial ha ido generando diferentes propuestas. Esto también tiene un gran recorrido histórico y tiene vigencia porque las escuelas especiales en nuestro país siguen funcionando. Podríamos decir que en este caso también el criterio de heterogeneidad o de diversidad no cobra el mismo sentido que en otro tipo de prácticas, dado que todas las personas que asisten a las escuelas especiales son personas con discapacidad y a su vez con el mismo tipo de discapacidad. Esto en principio supondría una lógica diferente, ¿sí? ¿Por qué? Porque bueno, no estaría dada la situación de que uno debe plantear clases para personas con y sin discapacidad. Pero claramente es una ficción, digamos, en el sentido de que suponer que todas las personas que comparten un diagnóstico son iguales, ya hemos dicho que no tiene ningún rigor, ¿sí? No tiene ningún correlato con la realidad. Pero bueno, sobrevuela de cualquier manera esa idea de que es más fácil trabajar cuando todas las personas que están en tu grupo son personas con discapacidad que cuando tenés que trabajar con personas con y sin discapacidad. Por supuesto que esto es un aspecto muy discutible, es algo que, bueno, en la materia hemos tratado de ir dando discusión a ello, pero no está de más mencionarlo porque en general es una idea que está presente. En el caso de la educación física adaptada y la educación física inclusiva, la problemática en este caso sí se corresponde un poco a esto que planteaba recién, esta preocupación o este desafío de generar propuestas de clase para grupos de personas en los cuales, bueno, hay personas con y sin discapacidad en el mismo grupo.
A partir de acá, digamos, de este punto que tienen en común la educación física adaptada y la educación física inclusiva, eso es lo que tienen en común, pero se van a diferenciar fundamentalmente qué es lo que vamos a desarrollar ahora en la clase de hoy, pero se diferencian en su propuesta a partir de algunas lógicas y algunas concepciones. En general podríamos decir que la educación física adaptada se ha preocupado fundamentalmente y se preocupa por ver cómo hacer para que la persona con discapacidad se pueda incorporar a una clase y pueda participar, ¿sí? En ámbitos comunes, dice la diapositiva, porque se refiere fundamentalmente al ámbito escolar de la escuela común de nivel. Por el lado de la educación física inclusiva, podríamos decir que el problema o su principal desafío no está puesto exclusivamente o específicamente en la participación de una persona con discapacidad, sino que está más ligada al concepto de diversidad, en el sentido de que el desafío es generar propuestas de clases en las cuales puedan participar la mayor cantidad posible de personas sin importar sus características singulares, ¿sí? Es una diferencia que ahora vamos a ver un poco cómo se plasma en un sentido práctico. Comencemos por el análisis de la educación física adaptada, volviendo un poco a esta idea de que es una construcción teórica, digamos, ¿no? No es que exista un título que sea el de educación física adaptada, por lo menos en nuestro país. De cualquier manera, sí puede ser identificada como una lógica, como una forma de trabajo, como un discurso dentro de la educación física que podemos ubicar claramente de la mano de la integración, digamos, ¿sí? Es decir, cuando se empieza a instalar la idea de la integración en el sistema educativo con toda su artillería, digamos, de elementos teóricos y prácticos, ¿sí? Con esta idea de que personas con discapacidad comiencen a hacer su trayectoria educativa en las escuelas comunes, con los recursos disponibles, ¿no? Todo lo que hemos visto de la integración, bueno, en la educación física también se da, pero entonces lo que quería fundamentalmente con esta diapositiva es aclarar que cuando hablamos de educación física adaptada en el campo de las políticas educativas y en relación a la discapacidad, estamos hablando de esta educación física que viene de la mano de la integración, ¿sí? Esta es una aclaración necesaria de hacer, porque en realidad si uno se pone a pensar el concepto de adaptado en la educación física, podríamos decir que en realidad toda la educación física es adaptada, ¿sí? Porque bueno, cuando uno trabaja, si trabaja en un gimnasio, las pistas se van acomodando a cada persona que viene, por lo tanto, ahí podríamos decir que hay una permanente adaptación. Todo el tiempo hay una adaptación. Si viene una persona un día y me dice, mira, hoy Hugo, me duele un poco la cintura, ¿y uno qué hace en ese momento? Adapta, modifica, ¿sí? Adecúa a la persona a lo que necesita, al momento, a la circunstancia. Es decir, si nosotros tomáramos de ese modo el concepto de adaptación, por supuesto que no tiene sentido hablar de educación física adaptada, porque toda la educación física adaptada estaría, digamos, bajo esa lógica de la adaptación. De cualquier manera, cuando nosotros, vuelvo a decir lo mismo, circunscribimos la discusión al ámbito de nuestra asignatura y en términos de cómo se ha pensado a la persona con discapacidad en nuestro ámbito, en nuestro campo, en el de la educación física adaptada remite a un tipo particular de educación física, ¿sí? Que es esta característica que les estaba diciendo recién, aquella que surge fundamentalmente de la mano de la integración en los años 90 y se consolida a partir de ahí. Yo he pegado en esta misma diapositiva dos fotos de manuales de dos de los libros más conocidos de esta idea de la educación física, para que justamente se entienda esto que quiero decir. Si ustedes miran, por ejemplo, el libro que tienen a la izquierda, cuando dice educación física adaptada para primaria, en realidad lo que está diciendo es educación física adaptada para personas con discapacidad en la primaria. Digamos, ¿no? Ese manual que después
si ustedes lo quieren yo se los comparto. Lo tengo en formato digital. En realidad dice educación física adaptada y habla específicamente de cómo adaptar las actividades a las personas con discapacidad. Por lo tanto, vuelvo, ¿no?, a lo mismo. El concepto de adaptado dentro de la bibliografía específica está claramente identificado en referencia a las personas con discapacidad y no a todo tipo de adaptación que podamos hacer para cualquier persona, sino, insisto, específicamente para las personas con discapacidad. Bien, entonces hecha esa aclaración conceptual, vamos a analizar un poco en qué consiste o cómo es la lógica funcional de la educación física adaptada. La mayoría de la bibliografía que podemos encontrar, y en realidad, bueno, cualquier análisis empírico y de la práctica que podamos hacer en el caso de que nos haya tocado trabajar o que hayamos podido observar una clase o hablar con colegas, el esquema, digamos, desde el cual funciona la educación física adaptada está bastante claro. Es un poco el que ustedes están viendo en esta diapositiva. Se basa fundamentalmente en momentos, ¿sí?, y en los elementos que ustedes ven en ese esquema. Por un lado, lo que sería, si vamos a los dos rectángulos superiores, que es de donde parte, digamos, la educación física adaptada para su funcionamiento, ¿no? Es como un mecanismo, vamos a pensarlo como un mecanismo. Parte un poco de lo que sería, primero, identificar las características individuales de la persona con discapacidad de la que está, digamos, a la que está pensando para la clase. Parte, digamos, de saber qué discapacidad tiene, qué posibilidades de movimiento tiene, cuáles son sus características fundamentales. Y por otro lado, el otro rectángulo que tiene que ver con la tarea, es decir, la actividad, qué es lo que voy a dar. A partir de estas dos fuentes, digamos, ¿no?, a partir de estos dos pilares iniciales, ¿cuál es la tarea del docente? Bueno, ahí lo que viene es la intervención para modificar elementos, sobre todo lo que tiene que ver con la tarea, es decir, con la actividad que voy a dar. ¿Qué puedo modificar en términos de materiales que voy a usar, del espacio, de las reglas, de la metodología, es decir, de todo lo que compone una propuesta? Y a partir de ahí sale como producto una propuesta adaptada, individualizada para esa persona, ¿sí? Repito, esto sería un poco esquemáticamente, ahora vamos a ver algún ejemplo mucho más claro, pero más o menos ese es el funcionamiento en general de la educación física adaptada, ¿sí? Pienso la actividad que voy a dar, pienso las características de la persona con discapacidad que va a participar de esa actividad y a partir de ahí intervengo sobre elementos estructurales, constitutivos de esa actividad para generar las adaptaciones o las modificaciones o la propuesta individualizada. De manera que en general podríamos analizar que se da como en momentos, como en fases, ¿no? Tiene un punto inicial que sería como la información como punto de partida, dicen las autoras. Esto está sacado mayormente de un manual de Merche Ríos Hernández, que es una autora española que ha escrito mucho sobre este tema y sigue escribiendo. Son libros que pueden consultar en la web, digamos, hay mucho disponible, mucho material de ella. Ella identifica como tres momentos. La información como punto de partida, que es un poco lo que decíamos de aquellos dos rectángulos superiores, digamos, ¿no? La información del alumno, la información, todo lo que puedo recabar sobre el funcionamiento. Luego sería analizar un poco la tarea o la actividad y finalmente la propuesta de adaptación. Por supuesto que se incluye siempre una cuestión de seguimiento en términos de que siempre uno hace una propuesta y queda abierta a modificaciones y a permanentes cambios, ¿no? Como en toda actividad que propongamos, digamos, esta lógica en eso se repite. Ahí está, no encontraba la diapositiva, no podía pasar la diapositiva que sigue, que tiene que ver con
Bueno, ¿en qué consiste un poco este punto de partida? Lo decíamos, ¿no? La educación física adaptada, en general, cuando habla de información sobre el alumno o alumna, fundamentalmente se refiere, bueno, al tipo o grado de discapacidad, ¿sí? Busca información en lo que tiene que ver con los informes individuales, es una propuesta muy interdisciplinaria, digamos, ¿no? El diálogo con profesionales de otras áreas. Y en general se propone, digamos, diferenciar fundamentalmente lo que ustedes ven ahí en el tercer ítem, que es lo que distingue, digamos, lo perceptivo de lo decisorio de lo ejecutor. Esto también lo analiza la autora Ríos Hernández. En realidad lo que intenta, digamos, con este punto analizar es que cuando uno es identificar dónde está la principal barrera en relación a la persona y o sea, en la relación de la persona y la actividad que voy a dar. Es decir, si es perceptiva la barrera, es decir, si está dada a partir de que la persona no puede, por ejemplo, pensemos en una persona con discapacidad visual o discapacidad auditiva. Si la barrera, digamos, está dada a partir de la percepción de la actividad o se entiende de lo que voy, si en la actividad que yo voy a dar, lo perceptivo va a ser una barrera. Si la barrera va a estar en lo decisorio, es decir, aquí ya nos metemos un poco más en lo que sería la comprensión de la actividad, ¿sí? Y la posibilidad de, digamos, comprender, problematizar y resolver una situación en términos de decisión, ¿sí? Y el tercer nivel que llama ejecutor sería más el plano más relacionado a lo que sería el sistema motor, digamos, ¿no? Es decir, si la dificultad, si la barrera va a estar presente sobre todo en el momento de ejecutar la acción las acciones que la actividad proponga, ¿sí? Esta es una manera como de diferenciar dónde se encuentra mayormente la barrera, porque las adaptaciones se van a dar mayormente justamente en ese plano, ¿sí? Si la barrera está en lo perceptivo, se buscarán las adaptaciones que modifiquen aspectos de lo perceptivo, ¿sí? Y que faciliten la participación allí. Si está en lo decisorio, lo mismo, y si está en lo ejecutor motor, digamos, también, ¿sí? Es una manera de distinguir en este sentido dónde estaría puesta la principal barrera, como para pensar a partir de ahí dónde estaría puesto también el mayor nivel de intervención o de preocupación por parte del docente o de la docente. ¿Se entiende? ¿Sí? Es decir, que tendría que intervenir más en esos aspectos, ¿sí? En los aspectos que tienen que ver con lo perceptivo. El otro día cuando Martín Marelli, por ejemplo, hablaba de cómo trabaja en fútbol ciego, él decía, bueno, yo doy mucha información oral, verbal, ¿sí? Porque no puedo a veces hacer, digamos, un movimiento para que no hay imitación o copia de ese movimiento porque la persona no me está viendo. Entonces, bueno, eso sería un poco poner un ejemplo de esto, ¿no? Es decir, donde si la cuestión en este caso estaría en lo perceptivo, no es que la persona, en este caso los jugadores que juegan al fútbol ciego y que le entrenan, no es que no pueden entenderle lo que le está diciendo o no es que no puedan hacer lo que les está pidiendo, sino que tienen que buscar alternativas en el plano de lo perceptivo, en este caso, de cómo reemplazar, si ustedes quieren, la información visual por información verbal en este caso, ¿sí? Es decir, bueno, eso sería un poco un ejemplo para poner en acción este esquema, ¿sí? Es decir, identificar en qué plano va a ser necesaria el mayor nivel de intervención por parte del docente. Y continuando con los momentos que mencionábamos recién, ¿no? De los tres momentos, el momento 2 y el segundo y el tercer momento podemos unificar como en análisis y adaptación de la tarea. Esto es algo, digamos, muy frecuente en el trabajo de la educación física. Lo que tiene que ver es con conocer en profundidad las actividades que vamos a dar, conocer la estructura de lo que vamos a dar, es decir, en términos de poder distinguir
espacio de juego, con qué materiales se va a hacer, espacio digo de juego, de actividad, si va a haber reglas, digamos cuáles van a ser, porque conociendo digamos todos estos elementos es que se da la posibilidad de adaptación o de modificación, es decir, lo que este esquema nos propone es que como docentes y ya conociendo las características del alumno o de la alumna con discapacidad, podamos luego intervenir sobre estos aspectos de la clase, sobre estos aspectos de la actividad, para poder generar nuestra propuesta adaptada. ¿Sí? Es decir, si vamos a tener que modificar algo en el espacio, si vamos a tener que modificar algo de los materiales o si vamos a tener que modificar cuestiones vinculadas a lo temporal de la actividad que vamos a dar, o si es necesario agregar, sacar reglas, cambiar algún aspecto, es decir, bueno, esta es la lógica que propone un poco el esquema de la educación física adaptada. En general, podríamos agregar otros aspectos a tener en cuenta, pero más o menos entre espacio, materiales, tiempo y reglas, digamos que se sintetizan la mayor cantidad de aspectos sobre los cuales intervenimos. Vamos a ver un ejemplo, ¿sí? Como para poner en funcionamiento el esquema, digamos, ¿no? Pongamos por caso que estamos hablando de un alumno o una alumna X, no importa, pero sí en este caso, y como la educación física adaptada digamos, toma como parte fundamental el tipo de discapacidad o qué discapacidad tiene la persona, pongamos por caso que estamos hablando de un alumno con discapacidad motriz que tiene dificultades, por ejemplo, para lo que sería el lanzamiento o la recepción de un balón, ¿sí? Tenemos por ese lado, digamos, lo que sería la información del alumno y por el otro, la actividad que hemos elegido. Hipotéticamente tomemos el juego de los 10 pases por ser una actividad muy frecuente, muy repetida, digamos, en la tradición de la educación física. Entonces, si aplicáramos esa idea en este esquema, tenemos por un lado la información del alumno, que ya la tengo, por el otro la actividad, que ya la tengo, y ahora vendría lo que decíamos de la intervención docente. Entonces, yo digo, bueno, tengo tal alumno, tal juego, y voy a accionar, digamos, voy a intervenir sobre las estructuras de ese juego, sobre los elementos estructurales de ese juego para facilitarle la participación, para habilitar la participación a el alumno X, ¿sí? Entonces, ejemplos, ¿no? Esto es un juego que estamos haciendo, digamos, de cómo se puede aplicar. Imagínense que podría ser millones de juegos distintos y millones de propuestas distintas, pero bueno, es como para ejemplificar, digamos. Entonces tomo el juego de los 10 pases y digo, por ejemplo, ¿no? A partir de qué modifico. Bueno, puedo modificar reglas, por ejemplo, ¿sí? Entonces digo, bueno, el alumno X no es necesario que tome y lance la pelota, sino que con solo el contacto de su cuerpo con la pelota ya la contamos como un pase, por ejemplo, ¿sí? Se me puede ocurrir eso. Se me puede ocurrir también decir, bueno, cuando la pelota la tiene X, nadie puede acercarse a menos de 1 metro. Entonces eso le permitiría, por ejemplo, al alumno cierta forma de lanzamiento con más tiempo, ¿sí? No tan apremiado por el equipo contrario que le puede sacar la pelota de las manos. Es decir, puedo incorporar reglas. Al distanciar, ¿sí? Le doy más tiempo para que elija. Es decir, bueno, ejemplos, ¿sí? Puedo intervenir sobre el sistema de puntuación, decir, bueno, cada pase de él vale 2, ¿sí? Puedo intervenir sobre el equipo contrario, decir, por ejemplo, cuando el alumno X tiene la pelota y va a hacer un pase, el equipo contrario se queda congelado, ¿sí? No puede desplazarse, por ejemplo, ¿sí? Miles de opciones más, no importa, no estamos en este caso trabajando eso, digamos, de cuántas se nos podrían ocurrir o cuáles, sino que estamos tratando de ejemplificar cómo funciona el esquema, digamos, ¿sí? Cómo ha pensado históricamente la educación física adaptada, la participación de las personas con discapacidad, ¿sí? Las ha pensado mayormente de este modo. Tomamos las actividades que generalmente se hacen en la educación física
y se piensa la adaptación individual para que la persona con discapacidad pueda participar. Este mismo ejemplo, digamos, o esta misma dinámica podríamos aplicarla a el juego que se les ocurra, al deporte que se les ocurra, a la actividad que se les ocurra, ¿sí? Es una manera, es un esquema de funcionamiento. ¿Cuáles son las principales críticas que se le han hecho a la educación física adaptada? Bueno, en realidad las críticas que se le han hecho son las mismas que se le han hecho a la integración. Por eso yo les decía que claramente tiene una lógica muy similar. En realidad las principales críticas es que al estar, digamos, enfocada permanentemente en cómo hacer para que la persona con discapacidad participe, lleva a generar muchas veces decisiones o modificaciones en términos individuales, ¿sí? Son las modificaciones para ese o para esa alumna o alumno, digamos. Entonces va generando o reforzando mecanismos de diferenciación, ¿sí? Va generando reglas propias, materiales propios, espacios propios, ¿sí? Entonces, bueno, esto ya es un mecanismo que muchas veces refuerza esta idea de sujeto diferente, digamos, ¿no? Al mismo tiempo no permite, digamos, pensar las propuestas históricas y tradicionales como parte del problema, sería, ¿no? Es decir, en general es como que la intervención docente comenzaría a partir de adaptar la tarea y no antes, es decir, en el momento de elegirla, ¿sí? Es decir, ¿por qué el juego de los 10 pases? ¿O por qué voy a tener que ponerme a pensar cómo hacer para que juegue tal al vóley si capaz que en realidad mi trabajo crítico, digamos, por ahí no está tanto en ver cómo modifico el vóley, sino en preguntarme por qué elijo el vóley, si es el vóley la mejor práctica para este grupo, si es, ¿se entiende? Para pensar, al pensar la adaptación de la actividad, a veces es como que la actividad queda por fuera del problema. Eso muchas veces ha impedido justamente que nos pongamos a pensar prácticas tradicionales, históricas, repetitivas, ¿no? ¿Sí? Nos hemos como preocupado mucho y hemos puesto mucho esfuerzo en adaptar, decir, bueno, no, a mí se me ocurrió tal cosa, yo lo adapto así. Y durante muchos años venimos haciendo esto, ¿sí? Y a veces, bueno, esto nos impide justamente plantear el problema en otro plano anterior, que decir, bueno, ¿y por qué estas actividades que históricamente hacemos en educación física fueron pensadas desde cierta normalidad? Por lo tanto, quizás sea el momento de empezar a pensar prácticas diferentes y no tanto en cómo modificamos las que ya están, ¿verdad? Eso sin duda es un planteo en el cual todos y todas las que hemos elegido esta disciplina nos vemos involucrados, como para poder generar transformaciones, ¿no? Que puedan ir modificando las propuestas de la educación física, ya que, bueno, lo hemos visto, la mayoría de las propuestas que se han consolidado, las personas con discapacidad han estado ausentes de ellas. Entonces, es lógico y es absolutamente entendible que en la actualidad, digamos, sea muy desafiante la propuesta de dar clases en los ámbitos escolares, porque la reproducción de viejos esquemas de clase, de viejas formas de clase, no presentaban la presencia de personas con discapacidad. Entonces, bueno, sin duda tenemos toda una problemática en el buen sentido, ¿no? De generar la necesidad de pensar de nuevo muchas cosas de las que venimos haciendo y de que incluso pongamos un poco en funcionamiento la creatividad y la generación de propuestas nuevas. Más allá de estas críticas, digamos, que la educación física adaptada se le han hecho, se le siguen haciendo, ¿no? Porque esto no son cosas que estén o hayan dejado de estar, digamos, son formas de trabajo, formas de laburo, digamos. Muchas veces
nos encontramos adaptando una tarea, muchas veces nos encontramos inventando otra, muchas veces, si todo el tiempo, esto es en el quehacer diario, es un accionar permanente. Pero no, lo que le quería decir es que en realidad la integración, más allá de que, y la educación física adaptada, más allá de todas las críticas que se le pueden hacer, no hay que perder de vista también cierta justicia histórica que hay que hacer, ¿no? Porque fue la primera manera de, si ustedes quieren, tratar de generar espacios en los cuales las personas con discapacidad pudieran participar compartiendo con el resto del grupo, ¿sí? Porque lo anterior a la educación física adaptada en general es toda lógica segregatoria y de no participación, ¿sí? Es decir, antes de tratar de adaptar la tarea, lo que había era no hagas la tarea, o quédate a un costado, ¿sí? O directamente andate a otra escuela, ¿sí? Así de crudo, digamos. Entonces, siempre va a ser mucho más loable decir, bueno, a ver cómo hago para que participes, aunque después la inclusión va a decir no siempre es la mejor manera, pero eso lo veremos ahora, pero siempre, digamos, es necesario analizar los fenómenos en su contexto y en su momento histórico, ¿sí? La educación física adaptada surge también surge en un momento en el cual las personas con discapacidad eran excluidas de los espacios de la educación física, por ejemplo, de las escuelas de nivel. Así que bueno, así como están sus críticas y son muy entendibles y ciertamente tienen gran valor las críticas que se le hacen, también es necesario rescatar algunas cuestiones que hacen a la historia, digamos, ¿no? de la educación física. Bien, metiéndonos ya un poco más en el análisis de algunas de las que serían las características de una educación física inclusiva, obviamente tener en cuenta que el adjetivo de lo inclusivo se desprende del modelo de la educación inclusiva, que se desprende del modelo social, o sea que hay toda una lógica presente ahí, digamos, de las ideas de cómo deben ser las propuestas educativas. En ese esquema que ustedes ven, digamos, que es muy usado en general la bibliografía referida a educación inclusiva, claramente culturas inclusivas, estamos hablando como de lo más general hacia lo más particular, o si ustedes quieren, de gran escala a menor escala, ¿no? Culturas inclusivas requieren políticas inclusivas, pero a su vez requieren prácticas inclusivas, ¿no? Es decir, que si bien a veces cuando hablamos de la inclusión es un término como que nos supera, nos asusta, nos abruma, decir, bueno, ¿cómo se genera una cultura inclusiva? Bueno, a veces uno debe entender que la dimensión en la que está trabajando, por ejemplo, en nuestro caso, desde la educación física, sí tiene que ver con la posibilidad de generar prácticas inclusivas. Y que, bueno, las transformaciones en términos de políticas y en términos de culturas también a veces surgen desde las prácticas. Así que, bueno, por eso es importante entender digamos, la relevancia que tiene el espacio de práctica, el espacio del desempeño diario de cada uno en lo laboral y en lo personal, porque bueno, desde ahí también se construye una sociedad. Decíamos que, bueno, un poco la idea es adentrarnos en algunos conceptos centrales del modelo inclusivo y cómo se aplicarían a la educación física. El concepto por ahí fundamental que se desprende del modelo social tiene que ver con el de diseño universal. Es un concepto clave para entender, proviene en principio de lo arquitectónico, de lo que tiene que ver con el diseño de espacios universales. Básicamente la definición de algo que esté bajo la forma de diseño universal, esta definición está extraída de la Convención Internacional. Sería como aquel diseño que pueden utilizar todas las personas, o la mayoría de las personas.
¿sí? En la mayor medida de lo posible, y sin necesidad de que para ser utilizado requiera adaptaciones o diseños especializados. ¿Sí? Detengámonos un segundo en esta definición. Entonces, sería aquello que diseñamos, ¿sí? Acá es donde el concepto se desprende de lo arquitectónico, pero se va hacia otros campos, por ejemplo lo educativo, y a la hora de pensar la palabra diseño podríamos en este momento estar pensando diseño de clase, por ejemplo, ¿no? O actividad o consigna. Entonces sería, ya reemplacemos el concepto por el de clase, digamos. Entonces sería el diseño de clases para que la mayor cantidad de personas pueda participar de dicha clase sin la necesidad de adaptaciones de tipo individual. ¿Sí? Es decir, cuando algo está pensado más universalmente, menos adaptaciones individuales requiere, ya que como es de carácter, digamos, universal, está pensado para que muchas personas, más allá de las características que tengan, no importa ya si tiro fuerte, si tiro despacio, si corro más rápido, si corro menos, si veo más, si veo menos, ¿se entiende? La actividad me va a permitir la participación sin que se requiera grandes o individuales adaptaciones para que yo pueda participar. ¿Sí? Ahora vamos a ver algunos ejemplos, pero esa es una lógica absolutamente necesaria para pensar, para poder pensar en perspectiva de clase inclusiva. Este es el elemento clave, ¿sí? Es a partir del diseño de propuestas que permitan la participación del mayor número de personas, sin que para la participación, ¿sí?, sean necesarias muchas adaptaciones y muchas intervenciones en singular, digamos, ¿sí? Bien, dicho esto del diseño universal, nos metemos un poco en otro concepto clave para pensar la educación física inclusiva o una educación física de características inclusivas. Y ese otro concepto es el de la diversificación, digamos, ¿no? Es decir, para que algo tenga carácter universal, tiene que presentar características justamente de posibilidades diversas, ¿sí? Esto es algo muy, digamos, muy claro cuando uno lo piensa desde cierta lógica, pero que sin embargo se pierde mucho cuando lo llevamos a la práctica. Es decir, si nos ponemos a discutir acerca de la heterogeneidad de los grupos con los que trabajamos, por ejemplo en la escuela, nos vamos a poner casi todos de acuerdo en que son grupos heterogéneos, ¿no? Que hay mucha heterogeneidad en los grupos escolares, por ejemplo. Sin embargo, digamos, todos nos pondríamos de acuerdo en ese punto de la diversidad presente en todos los grupos. Sin embargo, digo, las propuestas que seguimos haciendo en general son propuestas únicas, es decir, seguimos de alguna manera repitiendo el esquema tradicional de una misma actividad para todo el grupo, o el mismo contenido para todo el grupo, ¿sí? O el mismo espacio de juego para todo el grupo, o los mismos tiempos de juego para todo el grupo. Es decir, hay un corte allí en la lógica, digamos, ¿no? Es decir, porque sabemos que nuestros grupos son diversos, sin embargo, nuestra propuesta es única. Eso es, digamos, no hay una coherencia ahí entre lo que sería el punto desde el que partimos y la propuesta que generamos, ¿no? Sin embargo, bueno, es algo que está muy asentado en nuestra disciplina, y en este caso la educación inclusiva lo primero que va a decir es que las propuestas escolares deben transformar esa lógica de la homogeneidad, de la gradualidad, porque bueno, eso lleva inscripta siempre una idea de sujeto único, de sujeto universal, digamos, ¿no? Y eso es incompatible con una idea de grupo diverso. Así que bueno, el concepto de diversificación, ¿sí?, de diversificar, es clave para poder pensar propuestas de carácter inclusivo. Desarrollándolo un poco más, este concepto de
diversificación, lo que vamos a ver es que hay muchas maneras de diversificar una clase. En principio podríamos decir un ejemplo bien significativo y demostrativo que ya estaba en el libro de Muska Mostyn de los estilos de enseñanza, que justamente hay un estilo que mencionan como estilo de inclusivo, ¿sí? O de la inclusión. Fíjense ustedes que ya es un libro viejísimo ese, y sin embargo ya estaba planteando esta idea. Incluso es este mismo ejemplo que yo les estoy dando porque es así como muy representativo, que es el de diversificar las formas de ejecutar y de resolver una tarea, ¿sí? O una actividad. Es decir, una clase de características inclusivas debería ser aquella en la cual, por ejemplo, el problema a resolver o la consigna a resolver o la acción a ejecutar admite formas distintas de hacerlo y formas distintas de resolverlo, ¿sí? Es decir, si yo pongo, no importa este ejemplo de la soga, digamos que es muy sencillo, muy simple, pero es muy entendible. Es decir, una cosa es si yo voy a pedir superar un obstáculo, bueno, si ese obstáculo es uno y a una sola altura o solo, digamos, salvable de una manera, es una clase que obviamente plantea que para aquellos que no tienen manera de hacerlo, quizá ¿qué va a hacer falta? Adaptaciones individuales. Entonces, bueno, no. Como la persona es imposible que lo supere así como está, ¿qué hago? Bueno, invento una rampa para que suba por un costado y lo pase por el otro lado. No sé, estoy hablando, ¿sí? Inventando en el momento. Entonces, ¿por qué hizo falta esa adaptación para el que no podía pasar? Y bueno, porque el desafío era único y de una sola manera de resolverlo, ¿sí? Ahora, si la situación, por ejemplo, de obstáculos o de circuitos, lo que sea, a resolver, a pasar, a superar, que la acción que pida puede ser resuelta de muchas maneras distintas, es muy probable que hagan falta menos adaptaciones individuales. ¿Se entiende? Si hay muchas maneras distintas de resolver una situación, seguramente se me presentarán menos dificultades a la hora de tener que pensar soluciones individuales, ¿sí? Por eso es que en este sentido es lo que se marca. Primero, ahí ya está presente la idea de diseño universal. Es decir, ¿sí? Diseñar actividades donde, bueno, el que pueda pasar por tal altura pasa por tal altura, el que pueda pasar por otra pasa por otra y así, ¿sí? Y evita, volvemos a poner el ejemplo, o aparece de nuevo una de las críticas que se le hacía a la educación física adaptada, evita la adaptación individual para X sujeto. ¿Se entiende? ¿Sí? Si se puede superar de muchas maneras, no termina pasando lo que mayormente pasa, que es que cuando yo tengo una sola forma de superar algo, al que no puede le genero algo para esa persona específica, ¿sí? Entonces, bueno, la diversificación en las formas de ejecución y de resolución de tareas es una manera, de alguna forma, de generar clases en un sentido más inclusivo. Podríamos ver otros ejemplos, miles, ¿sí? Pero bueno, yo simplemente, lo importante es el concepto, digamos, ¿no? Más allá después de cada uno invente, diseñe o piense las actividades que se les ocurra, ¿no? Pero bueno, ahí están viendo, por ejemplo, dos imágenes donde tiene que ver con con actividades de lanzamiento, pero bueno, un lanzamiento, en este caso a la izquierda pueden ver, digamos, si el objetivo, en este caso el blanco, lo que fuere del lanzamiento es móvil y hay alguien que lo maneja, por ejemplo el docente con un criterio, bueno, en ese caso va adecuando la distancia, la altura, la necesidad del lanzamiento a la persona que va a lanzar, ¿sí? Y esto tiene otra cuestión muy importante. Cuando hablamos de educación inclusiva, hablamos de que en realidad todas las personas del grupo, todas las personas que están en ese grupo, tienen derecho a participar de la clase al máximo de sus posibilidades, ¿sí? ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, si yo decido
por ejemplo, que todo el mundo salte la soga a una altura muy baja porque alguien de ese grupo no puede saltar alto, ¿sí? Es muy probable que también esa decisión mía genere una serie de conflictos hacia el interior de la propia clase, y además también es muy probable que, por ejemplo, no esté generando las condiciones ideales para que quienes tienen otra posibilidad de salto también vayan mejorando su posibilidad de salto, ¿sí? Entonces, o de lanzamiento, en este caso, bueno, estamos hablando de habilidades motoras, pero es decir, una actividad debe poder garantizar, justamente al tener distintos niveles de resolución, que cada uno elige el desafío que quiere elegir, ¿sí? Esto es una cosa muy importante también a charlar cuando hablamos de las propuestas de actividades. Otra posibilidad individualizada, por ejemplo, es la de construir circuitos, ¿sí? Pero fíjense ustedes este detalle que yo les decía, no es individualizado para la persona con discapacidad, sino que es individualizado para todas las personas de ese grupo. Es decir, se van armando, por ejemplo, en este caso es un juego que ustedes están viendo un dibujo, no importa, pero es la idea. Por ejemplo, que el grupo le vaya, que algunas personas del grupo van armando el circuito para el que viene a pasar por el circuito, ¿sí? Entonces eso va generando varias dimensiones de posibilidad, ¿sí? Se van generando, pero no individuales exclusivas para la persona con discapacidad, sino que se van generando distintas propuestas para distintas personas. Entonces, esto ya cambia el enfoque, cambia la lógica de adaptación para, ¿se entiende? ¿Sí? Cambia ese mecanismo de exclusividad de modificación para la persona con discapacidad. Y va generando otras lógicas de trabajo. También podríamos pensar en romper un poco con las ideas unívocas, por ejemplo, de ahora que estábamos hablando de circuitos, ¿sí? Disponer varios circuitos distintos donde los desafíos sean diferentes y donde cada persona, por ejemplo, elija por qué circuito pasar, ¿sí? Entonces esto, obviamente, en la propuesta docente, al diseñar esos circuitos y esas opciones de circuitos, seguramente uno debe estar pensando en diseñar circuitos de distinta complejidad, que requieran distintas habilidades, ¿sí? Eso obviamente está en el pensamiento y en la intervención docente, porque generar una práctica inclusiva tiene que ver con una intervención docente, por supuesto. Pero digo, como para romper esa idea de circuito único por el que todo el mundo tiene que pasar, pasando por todos los lugares que diseñé, generar, digamos, propuestas distintas, diversificar recorridos. En este caso, si yo hago un circuito único y hay alguien que no puede pasar por ese circuito único, bueno, ahí aparece de nuevo la necesidad de generarle a esa persona una opción individual, ¿sí? Si yo diversifico recorridos y los hago completamente distintos entre sí, es muy probable, es más probable, que más personas puedan pasar por alguno de los circuitos que diseñé. ¿Se entiende? Que si diseño uno solo para todo el mundo. Pensando también en diseños, fíjense ustedes cómo aplicar a veces algunas ideas de lo que decíamos, ¿no? Del diseño de la propuesta. En este caso podemos como ver dos propuestas distintas de el espacio, del diseño del espacio para un juego de persecución en este caso. Fíjense ustedes cómo podemos armar, digamos, un espacio que solo tenga los refugios como tradicionalmente lo armamos, y frente a un espacio o contra otro espacio donde puede haber refugios intermedios a distintas distancias. Entonces imaginen ustedes que digamos, la posibilidad para algunas personas de llegar de un extremo al otro, de un espacio que tenga solo refugios en los extremos, se hace muy difícil por la velocidad de desplazamiento, por la causa que sea. En cambio, si el espacio tiene nuevos refugios, tiene muchos, y a distintas distancias, bueno, se genera otra estrategia de juego, se genera otro juego diferente. Y vuelvo a lo mismo, que insisto, digamos, y puedo ser reiterativo con esto, pero
esos refugios para la persona con discapacidad. Son refugios que están ahí y se puede meter el que tenga ganas de meterse, ¿sí? Entonces, se vuelve a dar esta idea de no caer siempre en la adaptación individual. Bien, avanzando con esta idea de diversificación, la idea de diversificación se puede aplicar a todos los aspectos de una clase. Por ejemplo, si pensamos en las capacidades físicas que aparecen en nuestras clases, es muy importante cuidar, digamos, de que no sean siempre las mismas capacidades las que dominan nuestras actividades o las que son decisivas. Esa también es una manera de diversificar, ¿sí? Si en todas mis propuestas, digamos, que suele ser lo que más sucede, por ejemplo, la fuerza o la velocidad son las capacidades determinantes de las actividades que estoy dando, y bueno, es absolutamente probable que siempre se den más o menos las mismas lógicas dentro de la clase, siempre les vaya bien a los mismos y siempre les vaya mal a los mismos. Ahora, si la propuesta implica diversificar, justamente que nuestras actividades vayan involucrando distintas capacidades, ¿sí? Que vayan como privilegiando distintas actividades. Yo en este caso les pongo un ejemplo que, bueno, no hemos visto mucho de la bocha dentro de los deportes adaptados, por ejemplo, porque en este contexto las clases han pasado un poco rápido. Pero si ustedes, como veíamos, por ejemplo, el juego de la bocha, donde hay personas que lanzan con la canaleta y no pueden mover ni sus manos ni sus piernas, obviamente si yo planteo todo el tiempo juegos, por ejemplo, de que hay que ver quién lanza más alto, ¿sí? O más lejos, es decir, donde la capacidad por ahí pasa casi siempre por la fuerza o por la potencia, es muy distinto a si yo planteo, por ejemplo, juegos de precisión, donde haya que lanzar con precisión, por ejemplo, ¿sí? En ese caso, y en el caso de la bocha, por ejemplo, una persona como los deportistas que ustedes pudieron observar, digamos, tienen una capacidad de precisión absolutamente, digamos, impresionante, ¿sí? Entonces, si yo todo el tiempo planteo juegos en determinada lógica, por ahí la persona no encuentra lo ideal de participación. Pero no hablo exclusivamente de la persona con discapacidad, hablo en general de aquel que tiene dificultades, por ejemplo, para trabajar ejercicios de fuerza. En cambio, si aparecen en nuestras actividades otras lógicas que tienen que ver, por ejemplo, con la precisión, como les decía recién, bueno, de eso se trata de diversificar, ¿sí? En este caso, diversificar específicamente este punto. ¿Quiere decir que eliminemos todas las actividades de fuerza? No. Quiere decir que diversifiquemos, justamente, ¿sí? Que aparezcan más lógicas de actividades que predominen más capacidades y distintas. Otro aspecto, por supuesto, posible de diversificación son los contenidos, ¿sí? Este también es un punto central, digamos, ¿no? Estamos refiriéndonos fundamentalmente al trabajo en el ámbito escolar. Si nosotros tomamos un diseño curricular, pongamos por caso el de nivel inicial, que con sus bloques, son 5 bloques, con todos los contenidos que hay dentro de cada bloque, es decir, hay muchos contenidos a ser trabajados. Sin embargo, la mayoría de las veces nos centramos en los mismos, ¿sí? Esto tiene que ver, obviamente, con una repetición, con una reiteración histórica de las actividades. Privilegiamos mucho algunos contenidos al punto tal de que hay otros contenidos que ni siquiera aparecen, ¿sí? Cuando nosotros tratamos de analizar los contenidos de un punto de vista inclusivo, vamos a ver que hay muchas personas que por ahí encuentran dificultades en determinados contenidos, pero son solo los contenidos que le estamos presentando y por ahí no tendrían ninguna dificultad en otros contenidos. Sin embargo, insistimos siempre con los mismos, ¿sí? Entonces decimos, no, esta persona no puede estar en la clase de educación física, pues no puede trabajar tal contenido. Entonces terminamos transformando el contenido en una barrera, cuando en realidad el diseño nos da un número importante de contenidos, ¿sí? Como para que no cabe ninguna duda de que la persona, pongamos por caso que tenga dificultades para algún contenido,
no va a presentar dificultades para todos los contenidos que están en el diseño curricular. Seguramente habrá dentro de tantos contenidos algunos a los cuales pueda sin ningún tipo de problema ser trabajado, ¿sí? Entonces, bueno, la diversificación de contenidos también es una propuesta fundamental que nos propone la educación inclusiva. Diversificar contenidos, ¿sí? No es necesario estar trabajando el mismo contenido con todo el grupo. Esa es una idea que representa un poco para la educación inclusiva las ideas del modelo anterior. Es decir, ¿qué problema hay de estar trabajando varios contenidos en la misma clase? ¿Se puede o no se puede? Bueno, sí, proponer no decimos 20 actividades distintas, pero pasar de entre una y 20 hay matices, ¿verdad? Hay grises. Es decir, bueno, propongo 3 en una con contenidos de un bloque, en el otro con contenidos de otro bloque y en la otra con contenidos de otro bloque. Y hasta puedo dejar la elección de que cada persona se dirija a la actividad que quiera, por ejemplo, ¿sí? Esto que en nivel inicial es muy frecuente, la multitarea, ¿sí? Bueno, ese también este es un punto que la educación inclusiva nos propone como para que podamos aplicar en las clases. Otra posibilidad tiene que ver con la diversificación de las prácticas corporales. Esto es un punto que, bueno, no vamos a desarrollar en profundidad porque sería propio casi, les diría, que para otra clase, pero podríamos analizar cada una. Yo tomé solo deporte, juego y gimnasia por ser las que más presencia tienen en el ámbito escolar. Pero digamos que cada una de estas prácticas tiene lo que nosotros podríamos llamar como un potencial inclusivo. Es decir, si uno tiene que pensar en esto que decíamos recién, de diseños universales, de diseños con distintas posibilidades de ejecución, con distintas posibilidades de resolución, con posibilidades de usar distintos materiales o lo que sea, sin duda que estos 3 tipos de prácticas nos ofrecen distintas posibilidades, ¿sí? La gimnasia tiene una potencia inclusiva en el sentido de que admite propuestas individuales, ¿sí? Entonces uno puede decir, bueno, yo hago propuestas según a cada persona, le hago la propuesta de acuerdo a sus características. Ahora bien, esto que es un punto, si uno quiere, a favor en términos de la inclusión, impide, por ejemplo, lo que tiene que ver con trabajos en equipo, impide o dificulta lo que tiene que ver con la idea de juegos grupales, ¿sí? Cuando nos vamos a deporte, bueno, allí las dificultades que se presentan son mayores en términos de inclusión, porque la regla está escrita, porque el material ya está decidido, porque el espacio ya se sabe cuál es, porque la altura del aro o de la red es esa y no es otra. Y en la medida en la que si yo quisiera intervenir sobre esos elementos, ya me voy del deporte. Por lo tanto, el deporte sin duda que de las 3 opciones, posiblemente esto es un tema discutible y analizable, ¿no? Como todo lo que estamos charlando, pero en este caso, en lo particular, la consideración es que el deporte es el que menos opciones de adaptación, el que menos opciones de universalidad permite. Sin embargo, y paradójicamente, es el más utilizado como práctica, sobre todo en la educación secundaria. Y el juego, bueno, permite, en términos inclusivos, el potencial está dado en su capacidad de modificación, digamos, ¿no? Nosotros podemos intervenir sobre todas las variables del juego porque al no estar reglamentado en modo federado, digamos, podemos modificarle todos los aspectos y diseñar juegos de características más accesibles. ¿Esto significa dejar de dar deporte? Bueno, no sé, no es lo que estamos diciendo, sino que estamos analizando el potencial inclusivo de cada una de las prácticas corporales. En principio, diversificarlas no estaría nada mal, es decir, romper un poco con la lógica de que domine todo el tiempo, sobre todo hablando del deporte, ¿no? Que la propuesta de un deporte sea hegemónica y casi exclusiva en algunos niveles y en algunos espacios de la educación física escolar, implica sin duda un problema, ¿sí? Pero vuelvo a lo mismo, no estamos hablando
específicamente de personas con discapacidad, sino de un montón de personas que no encuentran en el deporte la práctica que les permita una buena participación y bueno, una diversificación ahí donde aparezcan trabajos vinculados a la gimnasia y al juego también generaría condiciones más inclusivas. Bueno, estas han sido algunas consideraciones con respecto a la posibilidad de generar propuestas de clases de acuerdo o más coherentes a las ideas que nos provienen del modelo de la educación inclusiva. Como todo lo que hemos y venimos charlando en esta materia es problematizable, es discutible, nada de esto es una verdad incuestionable, nada de esto es el método, la propuesta. Simplemente estamos tratando de sumar a la discusión elementos y búsquedas permanentes como para que la educación física vaya generando propuestas de acuerdo digamos, al momento histórico en el que estamos, ¿sí? La necesidad de generar clases que no dejen gente afuera es una necesidad digamos que se sostiene no solo en cuestiones legales, no solo en cuestiones educativas, sino también en cuestiones éticas. La marginación y la expulsión, consciente o inconscientemente, de muchas personas de nuestros espacios, debe ser un punto una preocupación para todos y todas quienes elegimos esta profesión. Así que estas discusiones van en esa línea, ¿no? En tratar de dimensionar y poder ir mejorando, creciendo y generando propuestas que estén a la altura del desafío que la historia en este momento del sistema educativo nos propone. Bueno, espero que sirva de algo esta clase y por lo menos para que sigamos discutiendo. Quedamos abiertos a toda inquietud, duda o comentario en el foro de esta misma clase. Y bueno, les mando un saludo grande.